¿Saben a cuánto van a abrir altas y bajas? Solo de pura casualidad. Es mañana, ¿no? Mañana. No, ¿a cuántos? O sea, ¿a cuántos según esto? No saben si van a aumentar los cupos o cómo va a estar. No nos dijeron. No, no dicen. No, todavía no les aparece la... Bueno, ya me fijé, sí. Si lo intento de nuevo. Tela no, ya no. A ver si intenta de nuevo conectarse. Bueno, pues, ¿qué tal les cayó su puente? Después de vacaciones, puente. ¿Qué pasó? ¿Sí descansaron o no? Sí, bastante. Ah, qué bueno. Eso nos va a servir. ¿Ya tienen tareas? Bueno, yo les había dejado una tarea chiquita, ¿no? Pero pues no sé qué tanto de esto revisaron. Pues, ahorita están calladitos, pero ahorita les voy a ir preguntando. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Espérenme. A ver, les voy a decir qué vamos a hacer. Vamos a añadir, aquí voy a cambiar el video y le vamos a poner, se va a ver un pizarrón. Les voy a pedir que le hagan doble clic a donde se ve, debería de estar mi foto. O en la opción de pin. No sé si lo puedan ver, si se ve muy borroso me dicen y si no mejor cambio de método. Se ve borroso, pero creo que se alcanza a distinguir. Sí, se distingue. Bueno, si se ve muy borroso en algún momento me avisan y lo cambio, no hay ningún problema. Bueno, la clase pasada estábamos recordando, bueno, hablábamos de la forma de trabajo, hablábamos de que, bueno, para la compañía que se quiere meter, quedamos que los exámenes se iban a quedar a casa, esto quedé de subírselos, no se los he subido para que cuando ya estén todos lo hagan, y estábamos repasando, pues, qué íbamos a ver aquí en química analítica, estábamos hablando que teníamos un enfoque de ingeniería química, y que nosotros nos íbamos a basar en 3 materias para iniciar, que ya llevaban balance de materia y energía, equilibrio químico y ciencia básica. Entonces, en este sentido, habíamos dicho que íbamos a repasar algunas cosas y empezamos a ver lo que fue ácido base. Ustedes mismos me iban diciendo lo que recordaban de ácido base. Hablábamos de que ustedes conocían 3 teorías y les dije que la que nos íbamos a basar era la de Bronsted y Lowry porque íbamos a utilizar un modelo de una teoría de donador-receptor, donde la partícula que se dona y se recibe son los protones. También hablábamos que ustedes conocían que existían ácidos fuertes y bases fuertes. Y hablábamos que estos ácidos fuertes, poníamos el ejemplo del ácido clorhídrico, que en medio acuoso estos se iban a disociar. Y hablábamos que este concepto era bien importante, la disociación. Es decir, íbamos a generar iones a partir del ácido clorhídrico y entonces en medio acuoso este no va a existir, sino que vamos a tener a los protones y a los cloruros. E igual veíamos el ejemplo con la base fuerte, con el hidróxido de sodio, que en medio acuoso se disociaba completamente. Este es una sal, hablábamos que era un electrolito fuerte también, e íbamos a generar iones sodio, iones hidróxido. Eso ustedes me decían la clase pasada. También hablábamos, pues, que existían ácidos débiles, y poníamos un ejemplo cualquiera, y que en medio acuoso este también se iba a disociar, pero aquí la disociación no iba a ser al 100%. Por eso aquí podemos ver la diferencia en flechitas, ¿no? Aquí solamente va en un sentido estrictamente, y aquí estamos diciendo que va al equilibrio, va a estar generándose tanto el ácido como la base conjugada, y hablábamos que por eso, cuando teníamos un ácido débil o de fuerza media, íbamos a tener pares conjugados. También hablábamos de las propiedades del agua y ustedes me comentaban que el agua era un anfótero, una especie que se puede comportar tanto como un ácido como una base, y aquí habíamos visto un dibujo con el agua, con su interacción, y veíamos
que aquí al tener una densidad negativa, podía traer a una parte de la densidad positiva. Entonces, esta molécula de agua, digamos así, le arrebata uno de los protones y se genera una partícula que es el ion hidronio. Y la otra que queda es el hidróxido o hidroxilo. Y hablamos que pues aquí podíamos identificar el par base y el par ácido de acuerdo a la definición que ustedes veían. Todo esto, si recuerdan, se los puse en el aula virtual, hicimos un video de la clase y ustedes lo pueden ver si es que no pudieron revisarlo. Y decíamos que este proceso del agua es la ley de, bueno, ya no se los escribí, pero esto se le conoce como el autoprotólisis del agua. Esto es lo que veíamos la clase pasada, el autoprotólisis del agua, y que este proceso del autoprotólisis del agua estaba regido por una constante que era la Kw. Y decíamos que esta Kw tiene un valor de 10 a la menos 14 y veíamos que aquí lo reportábamos en términos de la ley de acción de masas. Y al ver este valor tan chiquitito, decíamos que este proceso no es tan espontáneo. Ahora, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, ¿este es un proceso, es una reacción o es una disociación? ¿Qué dicen? Es una disociación. Disociación. Exacto, es una disociación. Es una disociación. El agua se disocia en iones. No es muy espontáneo, pero sucede. Y entonces veíamos que teníamos dos pares. Y aquí en la parte de arriba veíamos una escala. Espérame tantito, déjenme, le hago un poquito más chiquito. Tenía aquí arriba una escala de pH que veíamos que era del 0 al 14. Este 14 nace de este valor del Kw. Este 14 viene a partir del Kw. Y entonces, en esta escala, la vamos a empezar a utilizar para generar una escala de predicción de reacciones. Entonces, esta escala que tengo aquí arribita me la voy a llevar tantito. Hablábamos de la escala de pH la clase pasada. Y entonces tenemos esta escala. Ahora la vamos a plantear como una escala de predicción de reacciones. Esta escala de pH ya no nada más me va a servir para decir que aquí están los ácidos y aquí están las bases. También me va a servir para predecir reacciones. Entonces vamos a ver que esta escala la vamos a plantear como una escala de predicción de reacciones. Si en algún momento sienten que voy muy rápido o no me explico, me pueden detener, por favor. Entonces, aquí estamos con la escala de predicción de reacciones. Entonces, aquí esto es importante. Y en esta escala vamos a colocar pares conjugados. Entonces, como esta escala está basada en la constante del agua, los primeros pares que vamos a colocar son los que estudiábamos la clase pasada. Teníamos dos, el par con el hidronio, con el agua, y el par del agua con el hidróxido. Entonces, estos pares se colocan en estas escalas de predicción de reacciones. En la parte de arriba vamos a colocar a los ácidos. Y en la parte de abajo vamos a colocar a lo que son las bases. Entonces, estos ácidos se colocan en estos pares se colocan arriba ácidos y abajo las bases. Ahora, tenemos el primer par. ¿Dónde lo voy a colocar en la escala? Entonces, para saber dónde lo voy a colocar, voy a hacer lo siguiente. Voy a plantear lo siguiente. Tengo este par del ion hidronio y entonces tengo la Kw. Entonces, por ejemplo, creo que ya habíamos hablado también la clase pasada del pH. pH me habían dicho que era igual al menos logaritmo de la concentración de los iones hidronio. Entonces, en esta escala de pH, pues vamos a utilizar este concepto. Ahora, aquí tenemos dos pares, un par, perdón, el primer par.
necesito la concentración de hidrógeno. Entonces, voy a suponer una concentración. Ahora, ¿qué habíamos dicho del agua en esta ley de acción de masas? ¿Por qué, por ejemplo, en la ley de acción de masas que tenemos aquí, si recuerdan, en la clase pasada, aquí habíamos hecho primero entre H2O al cuadrado? ¿Por qué dijimos que esto iba a valer 1? ¿Alguien recuerda? Porque la reacción era muy poco espontánea y casi siempre ibas a tener agua. Más o menos por ahí. El agua podemos decir que tiene una concentración cercana a 55 molar. Entonces, la actividad del agua vale prácticamente 1. Entonces, por eso este término lo eliminábamos, porque la actividad del agua vale 1 porque estamos trabajando en medio acuoso. Entonces, el hecho de trabajar en medio acuoso, el hecho de, bueno, y como bien dices, como es casi no espontánea, pues esto prácticamente se queda como una constante. Entonces, es una constante, su actividad es 1 y por eso no queda en nuestra ley de acción de masas. Entonces, por ejemplo, si a estos dos pares yo les pongo un valor de una concentración, ya quedamos que va a ser prácticamente una constante. Y entonces, este ejercicio lo vamos a hacer suponiendo que lo vamos a tener de una concentración 1 molar. ¿Cuánto sería el pH si la concentración de hidrógenos es 1 molar? ¿Cómo lo calcularía el pH si la concentración de hidrógenos es 1 molar? Entonces, como es una operación muy complicada, voy a sacar mi calculadora. ¿Y qué tendría que teclear en mi calculadora para hacer este cálculo? Díganme ustedes. Ya que están elaborado esto. El antilogaritmo. Ajá. Entonces, en mi calculadora, pues lo único que voy a hacer es poner el antilogaritmo. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué tecleo? El antilogaritmo. El menos logaritmo. ¿Así? ¿Este o el otro? Ese. Ajá. Menos logaritmo. Luego, ¿qué más va en la calculadora? La base 10. La base 10 y luego ¿De 1? de 1. Y entonces, por ejemplo, nos da 0. Entonces aquí, este par lo voy a colocar en esta parte donde dice la concentración de hidrógeno, entonces, y la de H2O, este par lo voy a colocar en este punto. ¿Cuál iría arriba y cuál iría abajo? El hidrógeno arriba y el agua abajo. Exactamente. Ahora, vámonos con el otro par. Ya quedamos que es una constante. Y va a valer 1 molar. ¿Cómo le harían para calcular el pH de este par? O no pueden calcular el pH o pueden calcular otra cosa. ¿El pOH? El pH, ¿cómo calculas el pOH? Entonces, si el pH se calcula de esta manera, ¿cómo se calculará el pOH? Ingenieros. Pues es igual a menos el logaritmo, ¿no? ¿De qué? De OH. De OH. Entonces, ¿ahora qué debo de hacer? Igual calcularlo en la calculadora. Quedaría 0, ¿no? 0. Ok, muy bien. Entonces ya vemos en la calculadora que da 0. Pero si yo quiero el pH,
Pues entonces, ¿qué hago? Porque aquí he calculado el pOH, ¿no? Entonces aquí es 0 y aquí también es 0. Lo vamos a sustituir para que ustedes lo vean. Menos logaritmo de 1. ¿Cómo le hago para calcular el pH a partir del pOH? ¿De acuerdo a Era- ciencia? ah, Ajá. recuerdo que era 14 menos pH, entonces en este caso sería 14, pues menos 0. Ok, entonces eso que acabas de mencionar es correcto y sale de esta constante de la KW. Lo que hacen es linealizarla, aplicándole a toda esta operación, a toda esta menos logaritmo. Lo que le hacen es aplicarle menos logaritmo. Entonces, por ejemplo, aquí, el menos logaritmo de KW, así como aquí el menos logaritmo de la concentración de hidróneos es pH, el menos logaritmo de KW lo vamos a conocer como pKW. Ahora, de acuerdo a las propiedades del logaritmo, si es que le dieron una revisada al archivo que les puse, si a todo esto le estoy aplicando menos logaritmo, ¿qué se le hace a la multiplicación cuando se aplica logaritmo? Vamos a dejarlo como un logaritmo positivo. Cuando es una multiplicación, ¿qué se le hace? ¿En qué operación se convierte? ¿Se suman? Se suman. Entonces, estos van a terminar siendo una suma, pero la cuestión es que como es menos logaritmo, entonces este va a ser menos logaritmo de hidróneo, pues eso es pH. Y el menos logaritmo de hidróxido es pOH. Y a su vez, pues el menos logaritmo de este valor, pues va a ser 14. Entonces, de tal manera que el pKW vale 14. Entonces, lo que acaba de decir la compañera, pues es simplemente un despeje. pH es igual a pKW, o sea, 14 menos pOH. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. ¿No? Ok, entonces si tenemos que el pH es igual al pKW menos pOH, ¿cuánto vale el pH de este par? 14. 14. Entonces, este par que tengo aquí, lo voy a colocar en donde está el 14. Ahora, ¿cuál va arriba y cuál va abajo? Arriba el H2O y abajo el OH. OH. Muy bien. Entonces, esta va a ser nuestra escala que vamos a estar utilizando a lo largo del semestre. Aquí acabamos de ver la justificación de por qué se construye de esa manera y como les decía, en esta escala vamos a colocar pares conjugados. Entonces, los primeros pares conjugados que aparecen son los del agua. También la otra cuestión en esta escala nos va a ayudar a predecir reacciones. Cuando nosotros formemos una pendiente negativa, va a ser sinónimo de que se lleva a cabo una reacción. Y cuando se forma una pendiente positiva, va a ser sinónimo de una interacción. O sea, un proceso no espontáneo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, ninguna. Ok. Entonces, eso es como complementando lo que veíamos de la clase pasada. Ahora veíamos que íbamos a ver íbamos a repasar otro tema, que es el reactivo limitante y reactivo en exceso. Entonces, eso es algo que ustedes vieron, pues en realidad desde la prepa, pero también en ciencia básica. Reactivo limitante y reactivo en exceso. Este es el tema que ustedes debieron de haber revisado, que de alguna manera pues ya lo han visto a lo largo de su vida. Y el tema con el que lo vamos a combinar es la mezcla de un ácido fuerte con una base fuerte. De un ácido fuerte con una base fuerte.
Ya se los acomodo. Entonces, esto es con lo que lo vamos a complementar. Mezcla de un ácido fuerte con una base fuerte. Entonces, estos dos son los temas que estamos abordando. Son los dos temas que estamos abordando. Entonces, para que yo pueda resolver las mezclas, necesito identificar quién es el limitante, sobre todo. Entonces, aquí también hablábamos la clase pasada que todo nuestro curso lo vamos a llevar en lo que es base acuosa. Por lo tanto, vamos a hablar de que tenemos soluciones y por lo tanto, volúmenes. Y también mencionábamos que para nosotros va a ser conveniente utilizar concentraciones molares. Entonces, soluciones y por lo tanto, volúmenes. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que nosotros, entonces, permítanme tantito. Entonces, nosotros vamos a hablar aquí de mezclas. Entonces, vamos a decir que tenemos aquí un vasito y que en este vasito nosotros vamos a colocar dos especies. La primera especie que voy a colocar en este vasito va a ser, para no salirnos de como ya habíamos trabajado, pues va a ser ácido clorhídrico. Y la otra especie que voy a colocar va a ser hidróxido de sodio. Ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué sucede si yo los mezclo? Vamos a verlo. Lo primero, antes de cualquier cosa, como es solución acuosa, ¿qué le va a pasar al ácido clorhídrico? Así lo voy a tener. Se va a disociar. ¿En qué porcentaje? Completamente. Entonces, al mezclarse con agua, y entonces en este momento lo voy a empezar a escribir ya de forma completa. Al mezclarse con agua, el agua va a absorber ese protón. Entonces, vamos a tener que el agua ya va a ser ahora hidróneo. Va a tener 3 hidrógenos, perdón. Ajá, con carga positiva. Y el cloruro se va a quedar por ahí. Ahora, el hidróxido de sodio, ¿qué le va a pasar? También se disocia. También se disocia. Al 100%, ay, aquí me equivoqué, la costumbre. Al 100% y lo vamos a tener como sodio e hidróxido. Y le ponemos que es al 100%. 100%. Ahora, de estas especies que acabo de escribir como resultado, ¿cuáles de estas tienen propiedades ácido-base? De los productos, ¿cuáles tienen propiedades ácido-base? El ion hidróneo y el hidroxilo. Correcto, el ion hidróneo y el ion hidroxilo. El ion hidróneo tiene la propiedad de ser un ácido y el ion hidroxilo tiene la propiedad de ser una base. Entonces, esto lo puedo yo representar en mi escala. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, las especies iniciales que tienen propiedades ácido-base las voy a poner en un cuadrito. Entonces, por ejemplo, el agua, aquí está. Digo, el hidróneo, el hidroxilo y el agua siempre va a estar. Entonces, el agua siempre va a ser una especie que está desde el inicio porque todo es en medio acuoso. Ahora, ya que identifiqué las especies que están al inicio en mi sistema, lo siguiente es, bueno, ¿qué va a suceder? De acuerdo a lo que les mencionaba en esta parte,
¿Qué es lo que ustedes creen que vaya a suceder entre estos pares? ¿Qué tipo de línea vamos a poder formar? Una reacción. Exactamente, miren, vamos a poder formar una reacción entre el ion hidronio y el hidróxido, ¿la pueden ver? Entre estos dos, pero también una interacción del agua. Entonces, cuando tenemos una interacción y una reacción, a la que le vamos a dar prioridad nosotros es a la reacción. Entonces, aunque exista la interacción, en el momento que aparezca una reacción, dejo de tomar en cuenta las interacciones. La que va a importar va a ser la reacción. Entonces, aquí yo voy a marcar aquí mi reacción entre el ion hidronio y el ion hidróxido. Nosotros ya sabíamos que pues estos iban a reaccionar, ¿no? El ácido fuerte con la base fuerte y que es una reacción de neutralización. Pero precisamente este ejemplo que nosotros ya conocíamos, vamos a verlo en esta escala. Cómo se observa en esta escala de predicción de reacciones. Entonces, ahí tenemos nuestra reacción y la podemos nosotros escribir. Que el ion hidronio va a reaccionar con el hidróxido. Y ustedes pues ya saben que esto es una reacción de neutralización. Y vean que la misma escala les va a dar los productos. ¿Cuáles son los productos de esta reacción? Pues este par, al reaccionar, regresa a su par conjugado agua y este también regresa a su par conjugado agua. Por lo tanto, el producto de esta reacción es igual, da como producto a 2 moléculas de agua. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No. No. ¿Seguros? Ok, entonces, vean, nosotros ya sabemos que va a ocurrir una reacción. Ya planteamos la escala, ya sabemos que va a ocurrir una reacción. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, aquí hemos dicho que tenemos ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, pero no hemos hablado de las cantidades que tenemos de esto y esto es muy importante. Entonces, nosotros tenemos que mencionar cuál es el volumen tanto de la base, aquí déjenme, chiquito, el volumen de la base y el volumen del ácido. Necesitamos esos volúmenes. Y no solamente nos sirve el volumen, sino que también necesitamos otro dato que es la concentración. Entonces, de ambos necesitamos el volumen y la concentración. Porque son soluciones acuosas. Entonces, vamos a decir que de este tenemos 2 mililitros, de este tenemos 3 mililitros, de este tenemos 0.05 molar y de este tenemos una concentración 0.06 molar. Ahora, la pregunta es, cuando ustedes hacían balances de materia, detectaban quién era el reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿qué unidades utilizaban para detectar eso? ¿Gramos, volumen, concentración? ¿Qué unidades? Pueden ser mol o milimol. Mol o Mol. milimol. Exactamente, que es algo así como, si vieron el video, pues de hecho también lo menciona. Pero entonces yo tengo volumen y concentración. ¿Cómo le hago para obtener mol o milimol? De acuerdo a lo que me acaban de decir. Se multiplica el volumen por la concentración. Exactamente. Entonces, si yo quiero obtener los mols, si yo multiplico 2 mililitros por 0.05 molar, ¿qué unidades me van a quedar? Mol sobre litro, y habría que hacer una conversión para poder multiplicar. Okay. ¿Qué conversión es esa? La que estoy de acuerdo. ¿Cuál es esa conversión?
que por cada litro tienes 1000 mililitros. Ujú. Entonces, de esa manera, pues ya queda en mililitros. A veces, por las cantidades tan pequeñas que manejamos, también convertimos estos mol a milimol. Entonces, lo voy a hacer nada más para explicar un punto al que quiero llegar. Un mol, ¿a cuántos milimoles es? 1000. 1000. Y entonces, matemáticamente, ¿qué pasa si yo hago esta operación hasta aquí? De aquí Pues para da aquí. 1. Da 1, porque este 1000 cancela este 1000. Entonces, nosotros a veces nos ahorramos escribir todo esto y escribimos que aquí de forma provisional milimol y mililitro. Las unidades de molaridad es mol sobre litro, pero como nosotros nos ahorramos escribir esa conversión, pues lo escribimos de esta manera. Entonces, si se fijan, aquí ya no le tengo que hacer ningún cambio. ¿Dudas hasta aquí de lo que acabo de plantear? No, profesora. Entonces, digamos que eso es como para ahorrarme tiempo. Y entonces, al multiplicar y dividir mililitro sobre mililitro, nos queda en milimol. ¿Cuánto da aquí? ¿Cuánto da con sus calculadoras? ¿Cuántos milimol tenemos en esta reacción de ácido clorhídrico? 0.1 milimol. 0.1 milimol. Entonces, al inicio tenemos 0.1 milimol de hidróneo, perdón. 0.1 milimol de hidróneo. Y de hidróxido, pues puedo hacer exactamente lo mismo. Multiplicar 3 mililitros por la concentración. 0.06 milimol sobre mililitro. ¿Cuánto da? 0.18. 0.18. Entonces, este está muy fácil porque, según yo, esto está muy fácil porque es estequiometría 1 a 1. ¿Pueden identificar fácilmente quién es el que está en exceso? El hidróxido. Entonces, el exceso, ¿hidróneo o hidróxido? Hidróxido. Hidróxido. Y entonces, este es nuestro limitante. ¿Cómo calculo cuánto hay al equilibrio? Pues como es reacción 1 a 1, realmente solo hay que poner la misma cantidad de limitante. ¿Ok? Entonces, en lo que está reaccionando es 0.1, ¿no? Entonces, como bien dices, esta es la cantidad que se va a restar a los reactivos. Esta es la cantidad que se resta a los reactivos. Al ser estequiometría 1 a 1 está muy fácil. Esto es lo que se le resta a los reactivos y esto es lo que se les suma a los productos. Aquí le voy a poner un 1, que en realidad es su actividad. Ahora, al equilibrio, entonces, ¿cuánto va a quedar de hidróneo? Nada. Nada. Entonces, acuérdense también que en la química no existe alguna reacción que se lleve realmente al 100%. Esto es casi al 100%, ¿no? Pero realmente no hay. Entonces, normalmente nosotros ese nada, ese cero, lo vamos a expresar como un épsilon. Que significa la fracción de lo que no reaccionó. La fracción de este 0.1 molar. Pero 0.1 milimol. Entonces, esto, a partir de ahora en analítica, lo vamos a escribir ese épsilon para escribir la fracción de lo que no reaccionó. Ahora, del hidróxido, ¿cómo va a quedar? .08 milimol, ¿no?
0.08 milimol. Estoy completamente de acuerdo. Y del agua, bueno, el agua no le afecta en nada. Entonces aquí lo voy a dejar como... Bueno, le voy a poner el 1 nada más con fines ilustrativos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Yo, profesora, a la mitad de esta reacción, bueno, no la entendí antes del equilibrio. Más o menos, ¿en qué te perdiste? O sea, sí, antes del equilibrio, pero ¿a qué te refieres? Era menos 0.1 y menos 0.1. Bueno, a ver, la primera, ¿alcanzas a distinguir cuál es el limitante y cuál está en exceso? Sí, es el de la izquierda. El hidronio. El hidronio, sí. El hidronio es el limitante. Ahora, independientemente de todo, cuando tú hacías estas reacciones de limitante y exceso, ¿qué hacías cuando encontrabas al limitante o por qué es importante saber cuál es el limitante? ¿Cuál es la importancia de saber cuál es el limitante? Porque es el que se te va a acabar. Es el que se te va a acabar y depende de cuánto va a reaccionar lo demás, ¿no? Cuánto se va a formar y cuánto va a reaccionar. Entonces, este es el que se acaba. Entonces, aquí lo único que escribí, el limitante siempre se resta a los reactivos y se suma a los productos. Si viste el video que te dejé de tarea, vas a ver que aquí en realidad hay que ser cuidadosos por la estequiometría. Este es el caso más sencillo porque es una estequiometría 1 a 1. Cuando es estequiometría 1 a 1, la resta es directa y la suma es directa. No sé si tuvieron todos la oportunidad de hacer la tarea de ver el video o revisar sus apuntes de reactivo limitante y reactivo en exceso. No sé si pudieron hacerlo. ¿Ah? Yo sí pude, profesora. Yo les recomiendo que cuando les pida ver videos es importante porque nos va a ayudar a ir con fluidez en la clase. Pero bueno, entonces les decía al compañero, aquí tenemos una resta porque son los reactivos, esto se resta a los reactivos y se suma a los productos. Bueno, aquí ya dije que lo estoy haciendo con fines ilustrativos. Al equilibrio, pues decíamos, este se agota, pero ya vamos a escribir epsilon, la fracción que no reaccionó, que es un número normalmente muy pequeño. Ahora, este va a quedar en exceso, entonces lo único que hicieron sus compañeros fue a 0.18 le restaron 0.1 y aquí dio 0.08 milimol. ¿Dudas hasta aquí con este pequeño repaso? No. Ok, no sé si al compañero que preguntó ya quedó un poco más claro. Sí, profesora, gracias. Ok, entonces, esto es retomando lo que ustedes en algún momento han visto de ácido base. Ok, entonces, ya que tengo este ejemplo, ahora vamos a juntarlo con lo que es el pH. Si yo les preguntara, bueno, después de hacer esta mezcla, ¿cuál fue el valor del pH de la mezcla? ¿Qué harían? Ya hemos hecho algo similar, pero vamos a irle aumentando complejidad. ¿Cómo le harían para calcular el pH? Con la concentración al final. Ok, para eso necesitamos calcular la concentración del hidronio menos logaritmo de la concentración de hidronio. Quiero pensar que eso quiso decir el compañero. Ahora, eso quiere decir que yo tengo que saber la concentración del hidronio. Detalle número 1. Bueno, otra forma que tengan para calcular el pH. En caso Con el de que, pOH. con el pOH, ¿no? Entonces, el pH puede ser igual a 14 menos pOH. Entonces, si yo tengo ya sea hidronio o el hidróxido, puedo calcularlo. ¿Con cuál ustedes observan que en este ejercicio sería más fácil? ¿Con el hidronio o con el hidróxido? ¿Cuál creen que sea más fácil saber? Con el hidróxido. Con el hidróxido. ¿Por qué con el hidronio no? No es que no se pueda, pero ¿por qué no?
Porque tengo una epsilon cuyo valor no conozco. Exactamente, tengo una epsilon cuyo valor no conozco. Entonces, aquí, este es el que voy a tomar. Pero fíjense que para yo calcular esto necesito el menos logaritmo de la concentración de hidróxido. Entonces, el pOH es el menos logaritmo de la concentración de hidróxido. ¿Qué unidades tiene el resultado que está en verde? Espero no tener ningún daltónico. Aquí. Milimol. Milimol. ¿Y qué unidades debe de tener acá? Molar. Molar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para calcular la concentración si yo tengo milimol? Debe de haber alguna forma, ¿no? ¿Qué les haría falta para tener una concentración molar de mol sobre litro? Ya tienen milimol, ¿qué les falta? El volumen de la mezcla. Exactamente. Entonces aquí necesitamos un volumen de una mezcla. ¿Qué volumen van a utilizar? ¿El de 2 o el de 3? Debe ser la suma de ambos. Exactamente, tiene que ser la suma de ambos porque este residuo está en los 2 mililitros más los 3. Entonces aquí es 2 más 3. Entonces saquen rápidamente sus calculadoras y díganme cuánto es 0.08 entre 5. $0.16. ¿Seguros? 0.016. Exactamente, ¿no? Entonces aquí va a ser bien importante que pongamos atención a los decimales porque luego ese es el error que nos llevamos. Entonces 0.016. Entonces tal cual ese valor lo vamos a anotar. Entonces aquí la concentración va a ser 0.016 molar, ¿ok? Ya tengo este valor, la concentración. Ahora sí, ¿qué hago? Ya calcular el pH. Exactamente, ahora sí ya pueden calcular el pOH. Le van a poner aquí en vez de OH 0.016. ¿Cuánto les da, muchachos? $1.79. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien que corrobore? Sí. 1.7958. 1.79. Le vamos a poner 1.7958. De hecho, a ver, de hecho no. Si lo redondea a 4 decimales, ¿cómo va a quedar este redondeo? 1.7959. 1.7959, ok. Entonces, 1.7959. ¿Y ahora? Se lo resta 14. Ok, entonces hagan la resta, por favor. $12.20. Bueno, sí, redondeado 12.20, estoy de acuerdo. ¿Dudas, chicos? ¿No? No, creo que no. No. ¿Fácil, difícil? ¿Quién sabe? Ok. Entonces, ¿creen que ya podamos hacer otro ejercicio de mezcla? Profesora, Sí, diga. a mí me sacó Zoom cuando iba iniciando. Nada más me puede mostrar lo que anotó al principio en la pizarra.
lo puedo mostrar, aunque acuérdate que grabo la clase y si te falla, lo puedes revisar con tiempo. Ya, gracias. Yo les recomiendo, o sea, sí tomen capturas de pantalla, pero yo les recomiendo que finalmente sí hagan apuntes, ¿vale? Porque luego las capturas de pantalla luego ya ni sabemos qué era. Entonces, vamos a hacer otra mezcla. Vamos a ver otro caso, otra mezcla. Otra mezcla. Igual vamos a seguir con la temática de ácido fuerte, base fuerte. Entonces, ahora, en este segundo caso que voy a hacer, pues otra vez va a ser ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el ácido clorhídrico y con el hidróxido de sodio? Cuéntenme. Se van a disociar. Primero se van a disociar, ¿no? Cada uno. ¿Qué vamos a tener? Hidróneo. Ajá. ¿Y ya? Hidróxido. ¿Todos seguros que aquí hidróxido? No. Más Ahí cloro y creo. abajo el hidróxido. Ah. Sodio y OH. Todo está taposo. El 100%. ¿Y luego qué va a suceder? Ahora vamos a construir la escala. Pongo la escala aquí. ¿Qué tipo de escala es? Primero su nombre. Escala de Escala de predicción de predicción de reacción. reacciones. Bueno, es una escala de pH y se llama de predicción de reacciones. ¿Vale? Luego, ¿qué sigue en esta escala de predicción de reacciones? Colocar las especies que tienen actividad ácido-base. Ok, pero primero antes voy a poner los pares que siempre van a estar. ¿Cuáles son esos pares? Agua hidróxido y agua hidróneo. Ok, entonces va de 0 a 14. ¿Cuál es el primer par? ¿Qué va arriba y qué va abajo? Arriba. Arriba ácidos. Ácidos. Arriba los ácidos, entonces de los pares, ¿cuál es el que va aquí? ¿Qué especie? El hidróneo. Hidróneo, perfecto. Entonces sí, hidróneo es un par ácido y abajo su agua. ¿Y en el otro par? Arriba el agua y abajo el hidróxido. Perfecto. Entonces, al igual que la vez pasada, ¿qué tipo de fenómeno va a suceder? Ah, bueno, ahora me dijeron que encerrar a las especies, ¿no? ¿Qué especies encierro? Hidróneo y hidróxido. Ok, acuérdense que también el agua siempre va a estar. Entonces, también estos los voy a encerrar. Bueno, sí, se queda. Ahora, ¿qué proceso va a ocurrir? ¿Una reacción o interacción? Ocurren ambas, pero le hacemos caso a la reacción. Sí. La otra deja de tener importancia y planteamos nuestra reacción. Ahí está. Escribimos la reacción. ¿Cómo queda la reacción?
Hidronio más hidroxilo. Más hidroxilo. ¿Qué produce? 2 moléculas de agua. 2 moléculas de agua. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué Pues necesitan? necesitamos los volúmenes y concentraciones, ¿no? Exacto, ¿no? Necesitan volúmenes y concentraciones. Entonces, ahora yo les voy a dar los volúmenes y concentraciones y ustedes me van a decir el pH de nuestras mezclas. ¿Les parece? Ambos van a estar en mililitros. Las concentraciones ambas están en molar. Y cuando tengan la respuesta me la van a mandar por privado en el chat de aquí de Zoom. Cuando ya tengan el valor del pH. Van a calcular ya directamente el pH. Van a ver que está más fácil que el que hicimos hace ratito. Entonces aquí de volumen que sean 4 y aquí que sean, bueno, así 4, aquí que sean 5 y aquí que sea 0.07 y aquí que sea 0.04. 0.07 y 0.04. Son las 10. A las 10:05 ya calcularon el pH. ¿Sí? ¿Pueden en 5 minutos? ¿O Sí. no? ¿Sí? Ok, entonces háganlo y cuando terminen me mandan por el chat, cuando hayan terminado su respuesta individual. Por favor, fíjense que en el chat venga la respuesta, ¿cómo se llama? Privada.
Ok, nada más recuerden que tienen que llegar al resultado del pH. Por favor. Sí, ya pasaron los 5 minutos. Veo una variedad de respuestas. No sé si a alguien de los que envió o de los que no ha enviado le gustaría compartir su procedimiento para que lo revisemos entre todos y veamos si todos llegamos a lo mismo. ¿Alguien o yo lo elijo? Acuérdense que esto no se evalúa, es solamente para ver si hemos comprendido. ¿No? ¿Yo lo elijo? Ok, Lía. ¿Andas por ahí, Lía? Sí, pero es que aún no. Bueno, es que termino. Bueno, dime hasta dónde llegaste. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Lía? ¿Hasta dónde llegaste? Bueno, ya iba a sacar el pH. Ok, pero ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Lía? Antes de sacar el pH debiste haber hecho otras cosas. ¿Qué fue? Sí. Lo primero que hice fue Bueno, es que no sé cómo decirlo, pero le encontrar los moles. ¿De quién? Ajá. El hidronio. Ajá. Y el hidróxido. Ok, ¿cómo hiciste para encontrar los mol o los milimol? Lo que sea que hayas hecho. Los milimol con el volumen y la concentración. Ok, ¿cuánto te dio de hidronio? 0.28 milimol y del otro me dio 0.2 milimol. Ok. ¿Cuál fue el limitante? El hidróxido. Ok, este fue el limitante. Luego, ¿qué hiciste? Ya sé que todavía te falta, pero no importa. Hasta aquí, ¿qué hiciste? Bueno, ya después saqué las cantidades al equilibrio. Ok. ¿Cuánto hubo de hidronio al equilibrio? 0.08. Perfecto, 0.08 milimol. Ajá, milimol. ¿Y aquí en el hidróxido?
Bueno, es epsilon 0.2 milimol. Perfecto. Epsilon 0.2 milimol. A ver, elige a alguien de tus compañeros, quien quieras. Alguien, Lía, a quien quieras. A Fidelia. A ver, adelante, Fidelia. Sí, yo también llegué hasta ahí y a partir de ahí ya con lo de sacar el pH, ahí ya me confundí. A ver, ¿qué ecuación utilizarías para calcular el pH? Es lo que estaba viendo. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles conoces? Tienes dos. Tengo la de pH, la de menos logaritmo, y la otra, la de 14 menos pOH. Menos logaritmo de hidronio. ¿Mande? Ok, estas me dices, ¿no? pH 14 menos pOH. Sí. Ahora, ve de las cosas que te sobraron. ¿De lo que me sobró? Bueno. ¿Cuál es más fácil calcular, hidronio o hidróxido? El hidronio. Entonces, ¿cuál vas a utilizar? La de menos logaritmo. La de menos logaritmo de hidronio. Ok, elígenme a alguien más, Fidelia, por favor. Castillo Hernández. Castillo Hernández anda por ahí. Sí. Ok, ya dijo la compañera que entonces hidronio es el que es más fácil calcular. Ajá. Tenemos milimol, pero nosotros necesitamos una concentración al equilibrio. ¿La tienes? ¿Cómo se calcula? No. ¿Cómo crees que podrías calcularlo? ¿Qué tienes de datos? Tienes los milimol y ¿qué te falta para calcular una concentración? El volumen, ¿no? Pues podría ser como la de hidronio del lado izquierdo. El volumen. ¿A Ajá. qué te refieres con la del hidronio? A ver. Bueno, que sacaron como 0.08 sobre 2 más 3, que eran los volúmenes. Entonces aquí sería como... Claro, sí, ya te entendí, pero aquí ¿qué volúmenes son? 4 y 5. 4 y 5. Entonces, abajo, ¿qué volúmenes son? Es 9. Bueno, a mí me dio 8.8 por 10 a la menos 3. O sea, esta división 8.8 por 10 a la menos 3. Ajá. Ok. ¿Alguien que quiera corroborar este dato? ¿Todos les dio lo mismo? Sí, profa. Y unidad molar. Entonces, ya dijimos que esta era la ecuación que íbamos a utilizar. Entonces, ya nada más lo tenemos que sustituir. pH es igual al menos logaritmo del valor que me acabas de dictar. ¿Cuánto da? 2.05. pH es de 2.05. ¿Dudas, chicos? ¿Alguien que le hayas dado un resultado diferente y que quiera decirnos cuál fue la confusión? ¿O alguien que no esté de acuerdo con este? Yo me equivoqué, pero porque no leí bien que eran 4 en el volumen. Creí que era 9 y me salió 0.33, pero que ya vi que era ese el error. Ok. ¿Otro? Me pasó. Y a mí también me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo. Y a los que les dieron pH grandotes como de 12 o algo así, ¿qué pasó por ahí? Digo, es válido. Hay que ver cuál es el error para ver si... Yo le mandé uno y de hecho, o sea, creo que hice un paso de más y por eso me confundí al momento de poner, como que repetí el proceso que hicimos anteriormente y metí en lugar del hidróxido el hidronio y ahí fue un error. De lugar de ponerle como pH, lo había puesto como pOH, entonces por eso de ahí todavía lo saqué y de ahí todavía resté. Pero Entonces, al final sí me había dado el resultado. Ajá, o sea, sí me había dado. Si les da eso, yo les recomiendo, si pasa eso, pues pónganle en milimol de qué especie es. O sea, aquí quizá yo lo omití porque está arriba, pero estos son milimoles de hidronio y estos son milimoles de OH, para que no se confundan, ¿vale? Una recomendación. ¿Dudas de esta parte?
Maestra, una pregunta. En donde está el hidronio que da de respuesta 8.8 por 10 a la menos 3, abajo es 9 mililitros. Sí, 9. Esto de aquí es 9. Si no se alcanza a ver bien, díganme y yo le hago zoom o cualquier cosa. Sí, es que igual me había confundido en el volumen de arriba en 9 mililitros, entonces pues, sí lo había hecho mal. Por eso quería corroborar. ¿Alguien más? Ay. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, vámonos con el último caso de la mezcla. Hemos visto dos casos. Alguien iba a preguntar algo, creo. Sí, yo, profesora. Yo tengo una duda más que nada en qué pasa con el cloro y el sodio. Bueno, sé que sería cloro de sodio, pero ¿por qué no lo indicamos? Mira, lo que sucede es, lo primero que mencionábamos es que pues ni el cloruro ni el sodio tienen propiedades ácido-base. Esa es la número 1. La número 2, aunque tú hicieras esta mezcla, tú en el sistema no observarías el cloruro de sodio. ¿Cómo es el cloruro de sodio? ¿Alguien sabe cómo es el cloruro de sodio? Es una sal que se Sólido, disuelve en ¿no? agua. Es un sólido. Y ustedes, a ver, pongan cloruro de sodio, o sea, sal, en el agua. ¿Lo pueden ver? No, se disuelve. Se disuelve. Entonces, en nosotros ahora vamos a decir que se disocia. Es un electrolito fuerte, se disocia. ¿Y por qué no lo podemos ver? Pues porque están como iones sodio y iones cloruro en nuestro vaso. Nosotros no los podemos ver a simple vista. Ajá, ahí están. ¿En qué le afecta esta reacción ácido-base? Pues en nada, son iones espectadores. Y es por eso que no participan en nuestra reacción. ¿Sí queda claro? Sí, profesora, gracias. Maestra, una pregunta. Adelante. Cuando se divide sobre 9 mililitros, ¿de dónde salió el 9? ¿O por qué 9? A ver, ¿quién dijo por qué 9? Porque es el volumen total que se está trabajando. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Perfecto. ¿Otra duda? ¿No? No, profe, todo bien. Entonces, si se fijan aquí, hemos visto dos casos, grosso modo. El primero es donde el hidróneo fue limitante y el otro donde el hidróxido fue limitante. ¿Qué otro caso me quedaría a mí por estudiar? Tenemos aquí. La estequiometría en ese uno. Exactamente, cuando esté en estequiometría 1 a 1, ¿no? Donde los dos tengan la misma cantidad. Entonces, pues vamos a ver este caso, ¿no? ¿Qué pasa si ahora en la mezcla ambos están en cantidades estequiométricas? Entonces, sé que es repetitivo, sé que van a decir, ya lo hizo 2 veces, pero de todas formas, vamos a plantearlo. Nuevamente, la mezcla de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. ¿Qué va a suceder? Lo primero que planteamos, ¿qué es? ¿La escala? Antes de la escala. La disociación. La disociación. Entonces, estos se disocian al 100%, ambos, en medio acuoso. ¿En qué se disocia nuestro ácido clorhídrico? En agua. Bueno, sí, pero ¿en qué especie se disocia? Hidróneo. Hidróneo y... Cloro. No, cloro no. Cloruro. Ok. ¿Y el hidróxido de sodio? En ion sodio y ion hidroxilo. Ok. Ya planteamos las disociaciones. Ahora sí viene la ¿qué?
La escala. La escala de predicción de reacciones de pH. Entonces pongo mi regla. Saco mi escala. Le pongo que es una escala de pH. ¿Y ahora qué va en esta escala? Mis especies. 0 y 14. 0 y 14. Y ahora en este 0 y 14, ¿qué coloco? Las especies ácido base. Sí, ¿qué par va aquí? Hidronio y abajo agua. Perfecto. ¿Y en este? Agua y abajo hidróxido. Perfecto. Luego, ¿qué sigue? Trazar la pendiente. Bueno, primero ubicar los especies que tienen propiedad de ácido base en las disociaciones. En nuestro sistema. Entonces está el agua, que es el medio en el que nosotros nos movemos. ¿Cuáles otras especies? El hidróxido y el hidronio. Perfecto. Ok. Luego. Ahora sí ya trazamos la pendiente. Y hay una interacción y una reacción y se le da prioridad a la reacción. Perfecto. Termino a las 11. Exacto, ¿no? Entonces es lo mismo, pero vean cómo sí importa la cantidad que estamos agregando. Ok, aquí está esta, aquí está esta, y con esto podemos plantear nuestra reacción. A ver, alguien más que... Gracias, compañera. ¿Alguien más que nos pueda ayudar a dictarnos la reacción? A ver, Axel Meraz. Ah, no, ya había levantado. Arturo ya había empezado. Perdón. A ver, Arturo, ¿cuál es la reacción? Perdón, es que no escuché. Es el ion hidróxido, bueno, el ion hidroxilio, ¿sí, no? Ajá, puede ser así, ajá. Y ¿cómo se llama el otro? H3O más. Hidronio. El hidronio, perdón. Es hidronio. Y nos da de producto 2 aguas. Bueno, 2 moléculas de agua. Okay. 2 moléculas de agua. Entonces ahora estamos diciendo el caso donde están en cantidades iguales. Entonces tenemos que establecer volúmenes y concentraciones. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos un volumen de 6 mililitros y una concentración 0.3 molar. Y aquí le vamos a poner 3 mililitros y 0.06 molar. ¿Confirmamos que tienen la misma cantidad de milimoles? Sí. Sí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos milimoles hay al inicio de cada una? 18. 0.18. 0.18. 0.18. 0.18 y 0.18. Ok, y le voy a poner su actividad de 1. Ahora, entonces, por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar esto al equilibrio? ¿Como puras épsilon? Como épsilon. Épsilon. Épsilon de 0.18 milimol y épsilon de 0.18 milimol. Y entonces aquí la pregunta es, pues, ¿cómo le hago para calcular el pH? Porque ahora no puedo calcular tan fácilmente ni la de hidronio ni la de hidróxido, porque ambas están indeterminadas por épsilon. Ajá. ¿Sí queda claro? ¿Sí vemos aquí el épsilon? Sí. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer aquí para poder calcular el pH? Bueno, ahora lo que voy a hacer es
voy a ver que también la escala de predicción de reacciones de pH también me va a ayudar a calcular la constante de la reacción. La constante al equilibrio. Entonces, como esta es una escala logarítmica, todo va a ser base 10. Entonces, para esta constante lo voy a iniciar con base 10. Después voy a plantear su exponente. Si se trata de una reacción, el exponente será positivo. Si se trata de una interacción, será negativo. ¿Qué exponente voy a utilizar aquí? Positivo. Positivo. Positivo porque estamos hablando de una reacción. Entonces, aquí va a ser positivo. Y el valor va a ser el delta. Es decir, la distancia que hay en esta línea de las especies que estamos uniendo. Las especies que estamos uniendo son estas dos. ¿Cuál es el valor de esta delta? 14. 14. Entonces, para nuestra reacción de este momento es 10 a la 14. ¿Dudas, chicos? ¿Hasta aquí? Sí, ¿puede repetir qué dijo sobre el símbolo del exponente? Ok, cuando se trata de una reacción, el signo del coeficiente va a ser, del exponente va a ser positivo. Si es una interacción, va a ser negativo. Sí, gracias. Este proceso que vemos aquí es un resumen de algo que vamos a hacer más adelante, pero ahorita se los estoy resumiendo para que salga más fácil, que se llama ley de acción de, ley de, se me fue. ¿Por qué se me fue el nombre? Estoy diciendo ley de Lambert-Ibir y no es. Ley de acción de masas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a utilizar el delta. Ahora, ¿de qué me sirve la constante de la reacción? Vamos a plantearnos en términos de la ley de acción de masas. ¿Cómo queda esta ley de acción de masas? ¿Cómo queda? De acuerdo a lo que vimos en otra clase también. Arriba que va y abajo que va. A ver, les ayudo. ¿Lo vieron en equilibrio? Arriba van las concentraciones de ambos iones. Arriba van siempre los reactivos o los productos. Los productos. Ah, los productos, sí. Los productos. Entonces, ¿quién es nuestro producto? El agua. Entonces, el agua, su concentración del agua, ya quedamos que es una constante. Y esto debería de ir elevado al cuadrado. Pero como es una constante, solamente le voy a escribir un 1. Y entonces, en la parte de abajo, ¿qué va a ir? Las concentraciones de los reactivos. Ok, y entonces, ¿qué escribo? La concentración del OH y la concentración del hidróneo. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. No, profe. No. Ok, ya quedamos que aquí podríamos nosotros calcular hidróneo e hidróxido de no ser por épsilon. Entonces, aquí sería 0.18 milimol. ¿Y cómo le haría para convertirlo en una concentración este valor? A pesar de que no sé cuánto vale épsilon, ¿qué tendría que hacer a esto para convertirlo en una concentración? Dividirlo entre el volumen. Exactamente, dividirlo entre el volumen, que en este caso, pues vuelve a ser 9, porque no, aparentemente no tengo mucha imaginación. ¿Sí queda claro por qué entre 9? ¿Alguien que se me esté perdiendo por aquí? ¿Por qué entre 9? $9 mililitros. ¿Y para el hidróxido cómo quedaría entonces? Igual. Exactamente igual. Aquí, épsilon 0.18 milimol entre
9 mililitros. Lo voy a dejar así. Estos valores de la concentración que tengo de hidrógeno y tengo de hidróxido, los voy a sustituir en mi constante de la reacción. Aquí los voy a sustituir. Entonces, 10 a la 14, permítanme tantito. Entonces, ya, perdón. Les decía, 10 a la 14 y voy a sustituir estos valores. Y va a ser aquí un 1. El hidróxido, pues ya quedamos que es esto que está acá. Va a ser epsilon 0.18 milimol sobre 9. Y lo mismo para el hidrógeno. Lo mismo el hidrógeno es este, lo voy a sustituir aquí. Y ya irán viendo lo que tengo que hacer. ¿Qué debo de hacer? Digan ustedes, ingenieros, ¿qué harían para resolver su inconveniente? De alguna forma despejar epsilon. De alguna forma despejar epsilon. Y si despejo epsilon, pues ya lo puedo sustituir en cualquiera de estas dos y calcular el pH. Entonces, ¿cómo le hago, chicos? ¿Ahora qué hago para hacer este despeje tan complicado? ¿Qué notan de estos dos términos? Son iguales. Son iguales. Si son iguales, ¿cómo lo puedo escribir? Al cuadrado. Al cuadrado. Y es más, ¿estarían de acuerdo si escribo epsilon al cuadrado que multiplica a 0.18 milimol sobre 9 mililitros al cuadrado? ¿Estarían de acuerdo con esto? Sí, profesora. Muy bien, entonces díganme ya cómo queda despejado epsilon. Epsilon, ¿a qué es igual? Ingenieros. Sería a la raíz cuadrada de 1 entre 10. Bueno, entre 1, de 1. Sobre 10 a la 14. Por 0.18 sobre 9 mililitros al cuadrado. Perfecto. Y pues ya, a ver, háganlo y díganme cuánto es. ¿5 por 10 a la menos 6? ¿Hay alguien que secunde? Sí, me da lo mismo. Sí, me da igual. Lo mismo. Sí, igual. Ok, 5 por 10 a la menos 6. Acuérdense que como es una fracción no tiene unidades. Ahora, ¿qué hacen con epsilon? ¿Qué calcularían? Acuérdense que lo que queremos saber es un pH. ¿Alguna concentración al equilibrio? La concentración del hidrógeno, el equilibrio. Exactamente, la del hidrógeno es la más fácil, bueno, la más directa, si así lo queremos ver. Entonces, como queremos la del hidrógeno, pues ya tenemos todo, porque ya, para calcular la del hidrógeno ya tenemos cuánto vale epsilon.
es esta. Epsilon ya dijimos que vale 5 por 10 a la menos 6. Esta es la ecuación que estamos utilizando. 5 por 10 a la menos 6, que multiplica a 0.18 sobre 9. ¿Cuánto les da esto? 1 por 10 a la menos. Perfecto. Entonces, este valor que me acaba de dictar el compañero de 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? ¿Alguien quiere secundar? Sí, me dio lo mismo. Ok, acuérdense que esto tiene unidades molar. 1 por 10 a la menos 7 molar, pues ahora ya nada más lo sustituyo aquí. ¿Cuánto les da el pH? Da de 7. De 7. Aquí estamos comprobando teóricamente, cuando mezclas un ácido fuerte con una base fuerte, es una reacción de neutralización y el pH es de 7. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Sí, ¿con qué unidad se quedó Epsilon? Epsilon no tiene unidades porque es una fracción. Esto es una fracción. Y tiene, entonces, es la porción que no reaccionó. No tiene unidades, es adimensional. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profa. Ok. Bueno, esto que acabamos de hacer, no es que sea exactamente igual, pero es el principio de hacer una curva de valoración teórica para una valoración de un ácido fuerte con una base fuerte. Entonces, cuando nosotros hacemos una valoración, aquí les voy a poner más o menos el montaje para explicarme. Cuando nosotros hacemos una valoración, no sé que les hayan platicado en ciencia básica, ya lo iremos viendo también en lo que es el laboratorio, uno de estos se coloca en la bureta y otro se queda aquí en el titulante. Entonces, por ejemplo, si yo pongo al hidróxido de sodio aquí y aquí al ácido clorhídrico, pues finalmente vamos a estar haciendo mezclas. Esto finalmente la valoración viene siendo una mezcla y vamos a tener 4 puntos en nuestra valoración. Ahorita no voy a profundizar en ello, pero se los voy platicando. La reacción va a ser la misma que aquí hemos estado diciendo a lo largo de toda la clase, de hidróneo más OH menos. Y aquí vamos a tener 2 moléculas de agua como producto. 2 moléculas de agua. Pero a lo que quiero llegar es, ¿qué va a pasar al inicio en la valoración? Pues en el inicio va a estar el volumen de hidróneo y su concentración. Cuando todavía no he agregado hidróxido, pues va a ser tal cual. Esto se los estoy platicando para que tengan una introducción a lo que va a ser el laboratorio en la tercera semana. Pero vamos a tener una concentración. ¿Qué va a ir sucediendo conforme yo agregue hidróxido? Díganme ustedes, ¿qué va a ir pasando? Neutralizando. Se va a ir neutralizando. Al inicio, ¿quién va a estar en exceso? El ácido. El ácido. Entonces, vamos a tener 3 zonas. Una que se llama antes del punto de equivalencia, otra que se llama el punto de equivalencia y otra que es después del punto de equivalencia. 4 zonas. Inicio, antes de punto de equivalencia y después de punto de equivalencia. Como bien menciona el compañero, en esta reacción, en este montaje, al inicio el hidróneo va a ser el que está en exceso. Y por lo tanto el limitante va a ser el hidróxido. La siguiente zona va a ser igual a lo que acabamos de ver.
En este punto, ¿qué van a hacer ambos? Iguales. Van a ser iguales, van a estar en cantidades estequiométricas, por lo tanto, ambos van a ser limitantes. Y después del punto de equivalencia, ¿qué va a suceder? Voy a tener exceso de hidróxido. Exceso de hidróxido y después pues este va a ser limitante. Entonces, si se fijan ustedes, de alguna manera nosotros vimos los tres casos. Cuando nosotros hacemos una valoración, pues vamos a ir agregando, en este caso, diferentes volúmenes de hidróxido y vamos a ir midiendo un pH. Aquí lo estamos planteando de manera teórica. Entonces, de tarea, les voy a poner un ejercicio donde ustedes van a calcular el pH en una valoración en distintos puntos, ¿no? Cuando tienes un volumen cero. De hecho, también este caso lo vimos, ¿no? Por ejemplo, que fue esta parte de la clase. Aquí, de alguna manera, bueno, lo hicimos de forma muy sencilla, pero finalmente es directo, ¿no? No hay que hacer ningún caso. Al inicio no hay ninguna mezcla. Y en la parte antes del punto de equivalencia, ¿perdón? Ok, perdón. Entonces les decía, al inicio pues no hay que hacer ningún cálculo de mezcla y entonces aquí, a partir de que vamos agregando el volumen de hidróxido, no sé, 1, 2, 3, 4, los volúmenes que nos indiquen, aquí empieza la parte de la mezcla. Y entonces empezamos con esta parte, las zonas. Hay que identificar quién es el limitante y quién está en exceso. Entonces, esta va a ser una tarea que les voy a poner en la plataforma para que ustedes la puedan resolver. ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No, profesora. E igual, no lo van, la otra cuestión que se puede hacer es que cuando tú tienes un volumen de OH y un pH, pues nosotros podemos generar una curva que se llama curva de valoración, donde nosotros graficamos la variación del pH respecto al volumen. Y vamos a ver que esta tiene una forma así, dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Por ejemplo, si al inicio estaba el ácido, que es este dibujo, pues va a empezar de un pH ácido y cada vez va a ir aumentando. La siguiente clase vamos a ver la forma de estas curvas. Entonces, esto se va a quedar de tarea. Les voy a poner un ejercicio donde ustedes tienen que hacer estas mezclas y van a calcular tanto el pH como hacer esta gráfica. Las especificaciones ya se las pondré en el aula de cómo van a resolver esto. Ahora, con eso terminaríamos la parte de ácido fuerte y base fuerte. Y voy a empezar con otro tipo de ácidos. No lo voy a terminar el día de hoy. Es un poquito más extenso. Pero vamos a ver qué pasa cuando yo pongo la solución acuosa de un ácido monoprótico. Solución acuosa de un ácido monoprótico. Me voy a referir como ácidos monopróticos a todos aquellos que son como tipo fuerza media, fuerza débil. Y que lo que vamos a analizar es qué sucede cuando a un ácido yo lo pongo en agua. Antes de agregarle cualquier cosa, ¿qué pasa cuando lo pongo en una solución acuosa? Bueno, como les mencionaba, al igual, voy a basarme, voy a poner aquí la escala, todavía no la voy a usar, pero sí la voy a escribir. Existen distintos tipos de ácidos. Los más comunes son
los ácidos, la clasificación de ácido fuerte, ácido débil, o ácido de fuerza media. A los que acabamos de terminar de ver, estos ácidos fuertes y bases fuertes, también se les conoce como ácidos ácidos nivelados. A estos también los conocen como nivelados. Y todos los que vamos a ver más adelante, los vamos a conocer como no nivelados. Esa es una de las clasificaciones que se les da. Después vamos a tener otra clasificación que están los solvoácidos y los no solvoácidos. Aquí lo importante de la clasificación de un ácido, vamos a decir que va a ser cualquier especie que nos esté liberando iones hidronio a nuestro ambiente. Va a propiciar que se generen iones hidronio en nuestro ambiente, ya sea que él los proporcione o que no los haga que el agua lo proporcione. Por ejemplo, el ácido acético, que es el ácido que tenemos así como por excelencia, de aquí en nuestro laboratorio de química analítica 1 lo utilizamos para muchos ejemplos, o por ejemplo un catión metálico. Ambos se produce que se libere un ion hidronio a nuestro sistema. La diferencia es de dónde viene este hidronio. En el caso de un solvoácido, el hidronio que vemos aquí proviene del mismo ácido. Pero en el caso de los no solvoácidos, provienen, este hidronio que se liberó va a provenir del medio, es decir, del agua. Va a venir del agua. En lo que nos vamos a enfocar en este primer parcial van a ser en los solvoácidos. Esto lo vamos a resguardar para la parte de la mezcla de un ion metálico con hidróxido. Sí, por eso les decía que primero vamos a enfocarnos en estos para ya después que esto nos sea más fácil. Entonces, esto ahorita no los voy a ver, los voy a ver más adelante. Ahora, estos solvoácidos lo voy a representar como un ácido general, como HA. Cuando está igual nuevamente con el agua, vamos a ver que el agua interacciona con el agua, permítanme un tantito. Va a interaccionar con el agua. Y entonces el protón que viene del ácido, este protón que está aquí, se lo va a jalar el agua y vamos a formar hidronio. Me desconfigura de repente el lapicito. Me tengo que regresar cada vez que tengo que darle entrar a alguien. Perdón, agua. Decía que el agua jala y forma el hidronio. Y esta A, entonces aquí se disocia. Y la A queda solita. Entonces, este es un proceso de disociación, ¿estamos de acuerdo? En el agua. Esta es una disociación. Aquí rompimos el ácido y generamos hidronio y una base conjugada. Entonces, aquí yo voy a ir colocando un antecedente. Este proceso de disociación del ácido tiene una constante asociada que ya habíamos empezado a mencionar la clase pasada, que se llama constante de acidez. ¿Cómo plantearían esta constante de acidez en términos de la ley de acción de masas? Esta constante de acidez. ¿Qué quedamos que era en términos de ley de acción de masas?
¿Nadie? La concentración de productos. Ok, entonces nuestros productos es el hidronio Y la base conjugada. y la base conjugada. ¿Y aquí abajo qué va a ser? El ácido y el agua. Bueno, el agua. El agua. El agua no, nada más el ácido. Esta es la constante de acidez. Me describe la disociación del ácido en el agua y vamos a ver que se cumple la condición del ácido que libera un protón o libera el ion hidronio, ¿no? Este es liberado y solamente va a liberar uno. Ya está liberado. Entonces, estas constantes son las que nosotros vamos a encontrar reportados en la literatura, simplemente que las vamos a estar reportando en términos de pKa. ¿Qué significa el pKa, chicos? Entonces, de acuerdo a su experiencia del día de hoy. ¿Qué tienen el logaritmo? El menos logaritmo de la Ka. El pKa es el menos logaritmo de la Ka. Por eso les decía que si podían revisar ese PDF que les subí de lo que era leyes de logaritmos y base 10, va a ser muy importante porque si se fijan todo lo que estamos trabajando es con logaritmos y base 10. Entonces yo sí les recomiendo que le den una revisada. Este valor de pKa son los que vamos a colocar en nuestra escala de pH. Resulta que si nosotros decimos, vamos a hacer la siguiente suposición. ¿Qué pasa si HA es igual a A menos? ¿Qué sucedería aquí? Es más, vamos, antes de avanzar a hacer esta suposición, decíamos que el pKa es igual al K, al menos logaritmo de K. Es decir, que a todo esto le aplicaron menos logaritmo. Si a todo esto le aplicaron menos logaritmo, quedó como menos logaritmo de H3 o más. Y voy a hacer un pequeño arreglo aquí. La división la voy a separar aquí. Esta fracción la voy a separar. Menos logaritmo de A menos y HA. ¿Alguien que no haya entendido qué hice por aquí o que los haya perdido en este despeje que he hecho? Si no, con toda la confianza, ¿eh? ¿No? No. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si la concentración de HA es igual a la de A menos? Y entonces, ay, aquí me faltaron los corchetes. Bueno, se los voy a dibujar. ¿Qué pasa si la concentración de HA es igual a la de A menos? En esta ecuación. ¿Qué va a pasar? Pues el menos logaritmo de 1 queda 0. Exactamente, todo esto va a valer 0, ¿no? Y entonces, voy a reacomodar esto tantito. ¿Qué me pueden decir de esta ecuación? El pKa, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al pH. Exactamente, el pKa va a ser igual al pH. Dicho esto, al decir que si esas dos especies son iguales, el pKa en algún momento yo lo puedo igualar al pH. Entonces, en esta escala de predicción de reacciones, yo voy a colocar los valores de pKa para localizar a mis pares. ¿Qué par? Pues al par HA, al par HA y al par A menos. El par ácido va a ir aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo va a ir A menos. Y
en ese valor de pKa porque justo en ese punto son iguales las concentraciones. Así va a ser como vamos a ir nosotros llenando nuestra escala. Ya habíamos visto que teníamos de 0 a 14, pero ahora le hemos añadido que también podemos poner valores de pKa. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Sí, entonces, esto lo vamos a retomar en algún momento. Y al igual que en la vez pasada, pues nosotros podemos decir, para entender qué pasa con un ácido cuando está en solución acuosa, pues nosotros también podemos utilizar la escala de predicción de reacciones. Ya habíamos mencionado que el agua siempre iba a estar en nuestro sistema. Entonces, esta va de golpe. Ahora, ¿qué otra especie va a estar en nuestro sistema? Díganme ustedes, para que la encierre. Al inicio. El hidróneo. El hidróneo no, mira, porque fíjate que hay al inicio. Solución acuosa, es decir, H2O, y un ácido monoprótico, AHA. El título nos los dice. ¿Qué especies están al inicio? El ácido. El ácido. ¿Sí queda claro, compañera? Sí. Y entonces, aquí, ¿qué tipo de uniones podemos hacer? ¿Qué se forma? ¿Qué hay? ¿Una interacción o una reacción? Hay una interacción con Una el agua. interacción. Exactamente, tenemos una interacción entre ¿quién y quién, perdón? El agua y el ácido. El agua y el ácido. Y el agua y el agua, exactamente. Tenemos dos interacciones. Aquí no hay ninguna reacción de momento. Entonces, perdón, voy a marcar ambas interacciones. La voy a hacer punteada. Y la del agua con el agua, completamente de acuerdo. Ya nada más esto es para cerrar. Ok, entonces tenemos estas interacciones y nuestro sistema está definido por dos interacciones. Ahora, nuevamente, este proceso ahorita todavía no les pongo ningún valor del hidróneo, pero digo de la constante de acidez, pero vamos a ver que tampoco es muy espontáneo. Entonces, nuestro sistema nos está diciendo nuestra escala, pues, que efectivamente el ácido va a interaccionar con el agua y esto está reportado como una constante de acidez. Entonces, esto fue lo que va a suceder primero. ¿Cómo voy a saber cuál es más importante? Pues dependiendo del valor de la constante. Cuando son interacciones, más bien, en cualquier caso, la constante más grande es la que va a ganar. Entonces, por ejemplo, voy a mover esto de momento. Si yo quisiera calcular la constante de esto, sería la constante del equilibrio, que sería la constante de acidez, sería 10 elevado a ¿qué signo quedamos que iba a quedar en este? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 10 a la menos algo, ¿no? Entonces va a ser la distancia de 0 a pK, o sea, pKa menos 0, ¿no? Aquí, bueno, aquí quizás es medio burdo, pero lo voy a escribir. Y la otra es las dos moléculas de agua. ¿Y qué me van a generar como producto de acuerdo a la interacción? Hidróxido. Hidróxido, perfecto. E hidróneo. E hidróneo. ¿Y cómo quedaría esta constante? 10 a la menos 14. 10 a la menos 14. Ahora, ¿cuál de estas dos sucede primero? Pues la que tenga una constante más grande.
¿Cuál creen que sea una constante más grande? ¿La de la disociación del ácido o la del agua? La del agua. No, Lo sí. del ácido, ¿no? Acuérdate que exactamente es la del ácido, esta es la primera y esta es la segunda. ¿Por qué? Porque acuérdate que este 14 significa que tienes 14 ceros. Y este, pues, todavía no ponemos un número, pero podemos asumir que es menos que 14. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesora, perdón. No te disculpes. Es bueno ver qué significan estos números. Esto es lo que sucede cuando un ácido está en contacto con el agua. Es decir, que de la concentración inicial que nosotros preparamos nuestro ácido, cuando nosotros hicimos nuestra preparación de soluciones, va a estar repartido en 2 especies. Y ya voy a terminar porque ya se me acabó la clase. En HA, y en A-. Estos corchetes significan concentraciones al equilibrio. Esto que acabo de plantear es un balance de materia, como los que hacían en clase de balance de materia. Y ahí me voy a detener, chicos. Vamos a continuar la clase que sigue con esto, pero sí quería avanzarle. Se les queda de tarea lo de ácido fuerte, base fuerte. Y les voy a dejar una lectura para que vean cómo vamos a llegar a una ecuación y lo discutimos en la siguiente clase. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, profe, todo bien. ¿Puedo ir en el aula, verdad, Miss? Sí, yo les subo la lectura en el aula y también lo de, ¿cómo se llama? Lo de el cálculo de pH, para que lo hagan, por favor. ¿Está bien, chicos? Sí, está bien, gracias. Está bien, sí, profesora. Bueno, pues entonces, siendo esto, pues yo les subo el video a la clase. Y pues nos vemos, los que tenemos laboratorio, pues nos vemos en la semana. Sí, Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Muchas gracias. Ay, Buen cuídense. día. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. No, profesora, gracias. Profesora, ¿puedo decirle una duda que tengo con respecto a los laboratorios? Sí, claro, nada más dame un minuto, ¿no?